Al contrario, gracias a usted, doctor Aguilar. Muy interesante lo que nos dice y creo que coincidimos en el tema de la actualización de las normas oficiales mexicanas, no así en de alguna manera en la cancelación o desaparición de las mismas. A continuación y por último doy la palabra al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, especialista en cirugía general y endoscopía digestiva por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia, y el Instituto Nacional de la Nutrición. Ha sido diputado federal, secretario de Salud y secretario de Educación del Gobierno de México, miembro de la Academia Nacional de Medicina y vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Doctor José Ángel, lo dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que hace un momento lo decía Carlos Aguilar con mucha precisión, hace falta actualizar todas estas normas y hacer otras normas más. Las instituciones como las academias y muchos otros miembros del Consejo de Salubridad General, durante varios de estos años que han transcurrido de este gobierno, en pocas ocasiones habían sido tomados en cuenta. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos nosotros en el 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza, fue reunir al tercer día al Consejo de Salubridad General y reunir a los exsecretarios para tener de todos las opiniones experimentadas de qué era lo que teníamos que hacer. Ahora las cosas parecen ser diferentes y no se aprovecha de la sapiencia de las gentes que integran las academias, de muchos profesores universitarios, que incluso además también varias universidades están en el Consejo de Salubridad General, de la sapiencia de personas que forman parte de las secretarías estatales de salud, en fin, de la misma industria farmacéutica, porque al final de cuentas no son enemigos, es gente que tiene que estar preparada precisamente para poder rendir con eficiencia o cumplir las necesidades que se tienen de acuerdo a la evolución de los tiempos. Yo considero que sí fue un despropósito el querer eliminarlas. Hubiera sido mejor decir, vamos a actualizarlas, vamos a trabajar con todo esto, vamos a conjuntar más personas expertas y que han participado en esto. Es fundamental que participe la sociedad. Por eso también muchas veces, cuando aparecen las normas, los grupos interesados, sean los médicos, las enfermeras o las organizaciones que hay, pues rápidamente organizan problemas porque no los tomaron en cuenta. Y además son las gentes que viven a diario la realidad de nuestro México. ¿Por qué? Establecer una norma en donde se especifiquen los medicamentos que se deben de usar, con el desabasto que estamos viviendo de muchos de ellos, pues bueno, parecería una contradicción. Entonces, si no tomamos en cuenta las realidades que estamos viviendo, pues no vamos a poder estructurar normas que sean adecuadas. Entonces, si el objetivo fue, pues mejor que no haya normas y que como podamos hacerlo, lo vayamos haciendo de aquí para adelante, pues me parece que eso es verdaderamente algo que no es aceptable. Ojalá y haya esa conciencia de tomar en cuenta a las personas, que hay muchísimas en las universidades que pueden aportar para construir estas normas de manera muy correcta, muy propia y cumplible. Y además, algo que es muy importante, si participa la sociedad, la sociedad se va empoderando. Yo creo que ya es tiempo, y lo hicimos cuando el Seguro Popular existía y fue creciendo, de que la gente se empoderara y exigiera sus derechos. Porque ahora, con que le des cualquier cosa, se conforman. ¿Por qué? Porque no saben. Y muchas veces esas gentes se pudieron haber mejorado o salvado si hubiera una norma que exigiera el cumplimiento de ciertos tratamientos o de muchos de los tratamientos. Y para situaciones tan graves como cáncer de mama, los programas de detección oportuno, cáncer cervicuterino, la aplicación de la vacuna de VPH que empezamos en el 2008 y que ya iba adelante prácticamente con todas las generaciones de niñas de 9 y 10 años, y ahora pues ya tienen unos años que no se ha aplicado. Entonces, eso es verdaderamente muy lamentable, porque esa esperanza que se tenía que en 20, 25 años
el cáncer cervicuterino, no iba a desaparecer totalmente, pero iba a ser mínimo, pues ahora vamos a ver cuánto se puede lograr. Entonces, todas estas cosas exigen la participación de la gente que va a recibir esos beneficios. Y por supuesto, todo parte de un principio. Los recursos que se utilizan en salud tienen que ir increciendo, porque no puede ser para abajo, puesto que somos más población, la población está aumentando de edad, las enfermedades crónicas es lo más frecuente en esas edades y son las más costosas y no se curan en general. Entonces hay que tener otro concepto, la mejor inversión dentro de los presupuestos de la federación y de los estados debe ser la atención en salud, además de la atención en educación y otros de los principales satisfactores que deben de tener las sociedades. Creo que hay mucho por hacer, pero sí creo que las academias tenemos, junto con los colegios y con las asociaciones médicas, que expresarnos para pedir que se tome este criterio de universalización en cuanto a la participación en la creación de las nuevas normas. Si se quieren desaparecer esas, pero tendrá que haber otras que las sustituyan, más actualizadas. Y también es lamentable que las guías clínicas que en un momento dado estábamos muy de acuerdo entre la integración del sector que íbamos a utilizar, porque pues no puede uno entender por qué una diabetes se trata de una manera en el IMSS y de otra manera en el ISSSTE y de otra manera en la Secretaría de Salud. No se puede tratar de la misma manera, puesto que los enfermos son similares y eso ahorraría muchísimo dinero. Ya lo decía hace un momento el doctor Aguilar, y hay protocolos, ya hay estudios, y ya son contundentes. Eso constituye las guías, y hay que aprovechar ese conocimiento internacional para ponerlo en marcha en México y demostrar que seguramente van a funcionar, que eso es más útil y a final de cuentas es más barato. Y quitarnos todos esos murciélagos que nos pasan por la cabeza, que todo es corrupción y que todo se hace mal y que hay intereses privados. No, bueno, por eso nos hemos quedado sin medicamentos mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque aquellos que nos vendieron, pues lo hacían simplemente por interés lucrativo y no es cierto. Todos tenemos que aprender a trabajar en conjunto y aprovechar los beneficios de tener estas oportunidades. Muchas gracias.